Si me niegan las incapacidades médicas, ¿qué hago? ¿Ante quién acudo? ¿Cómo me defiendo? ¿A quién le pido que me ayude? A veces nos desgastamos haciendo derechos de petición a la empresa para ver quién me va a pagar las incapacidades médicas, a la EPS para que me indique quién me paga, al fondo de pensiones, y resulta que ninguna de las entidades resuelve porque comienzan, como se dice coloquialmente, a tirarse las pelotas. La empresa dice, yo no te pago porque la EPS no me está pagando las incapacidades. La EPS dice, a mí no me corresponde, váyase para el fondo de pensiones. El fondo de pensiones dice, a mí no me corresponde, váyase para la empresa. Y otra cosa que suele pasar muchísimo es que la empresa pone al trabajador, quien tiene una condición médica, quien está imposibilitado seguramente para desplazarse, a hacer diligencias administrativas para el pago de las incapacidades médicas, y no debe ser así. Usted, como empleado que tiene una condición médica y que está incapacitado actualmente, lo único que debe hacer es reportar a su empleador la incapacidad médica, y su empleador debe encargarse de hacer los trámites administrativos para que se le pague la incapacidad médica. Es decir, en otras palabras, a usted debe llegarle el pago de su incapacidad médica a su nómina normal, según corresponda la modalidad de pago de la empresa. Si pagan quincenal, si pagan semanal, si pagan mensual. Es decir, usted no debería verse afectado por esta situación, porque el tema o el trámite es administrativo ante las entidades respectivas, ya sea que estés en los primeros 180 días, a quien le corresponde es a la EPS, ya sea que estés a partir del día 180 día, es decir, entre el día 181 y el día 540, el trámite le correspondería al fondo de pensiones, tratándose de incapacidades de origen común, o tratándose de incapacidades de origen laboral, pues a quien le correspondería desde el día 1 en adelante sería a la administradora de riesgos laborales. Usted no tendría por qué ponerse a hacer vueltas de ninguna clase, excepto que le vayan a calificar la pérdida de capacidad laboral para determinar si tiene derecho o no a una pensión de origen laboral o común. Pues sí, debes radicar todos los documentos, historia clínica, diligenciar unos formatos que piden las administradoras para protocolizar todo este tema del inicio del proceso de calificación. Pero si es para pago de incapacidades médicas, esa debes radicarla en la empresa, y la empresa es la que debe responder. ¿Qué pasa si te niegan el pago de la incapacidad médica? ¿Qué haces? ¿Ante quién acudes? ¿Cómo haces para que se te defiendan o se te protejan tus derechos fundamentales? Porque es importante que tengas claro que el no pago de la incapacidad médica constituye una violación a derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución Política y que se supondría en principio que nadie podría vulnerarte. Derecho a tu mínimo vital, porque tu incapacidad médica constituye tu salario, con lo que tú solventas tus necesidades mínimas vitales, no solamente las tuyas, sino también las de tu familia, las de tu grupo familiar primario, hijos, esposa, esposo, padres, a veces cuando viven con uno y dependen de uno. Entonces, el hecho de que te dejen de pagar las incapacidades médicas, te están vulnerando no solamente tus derechos, sino también los de tu grupo familiar primario. Así que tendrías una opción jurídica, bueno, varias opciones jurídicas, pero en principio hay una que es un poco más rápida, que es de las que les voy a hablar seguidamente. Una que es un poco más rápido, no tienen que someterse ustedes a un largo juicio ordinario laboral de 3, 4, 5 años para lograr el pago de las incapacidades. Por una acción constitucional es mucho más rápido, pero es fundamental y es importante tener claro que esta acción constitucional hay que saberla impetrar. No puedo simplemente decir, señor juez, no me están pagando las incapacidades médicas, ordenen que me las paguen. No, tienen que entrar a demostrar que realmente tus derechos fundamentales están siendo vulnerados, que los derechos fundamentales de tu grupo familiar primario están siendo vulnerados. ¿Y cómo probamos esta situación o estas condiciones difíciles o precarias por las que estamos pasando? Pues se le demuestra al juez en un escrito de tutela, se le demuestra ¿cuánto vale tu mercado mensual? Bueno, primero, ¿cuántos son los ingresos del hogar? Que los ingresos del hogar son solamente los tuyos y no me están pagando las incapacidades médicas. Luego, en consecuencia, no hay ingresos en el hogar si te están negando el pago de las incapacidades médicas, lo que quiere decir que te están vulnerando tus derechos fundamentales. Entonces, demuestras cuánto pagas por arriendo, cuando lo que son los gastos mínimos o las necesidades mínimas vitales, el mercado, la salud, la vivienda, los servicios públicos y domiciliarios. Entonces le demuestras al juez todo esto y la negativa al pago de tus incapacidades médicas, y con toda seguridad, sabiendo argumentar y probar todas estas situaciones ante un juez constitucional, es una tutela o un derecho que te sería protegido. Es muy importante cómo voy a presentarlo ante el juez y cómo voy a probar esos derechos que me están vulnerando. Vamos a devolvernos un poquito para que ustedes tengan claro
Sobre el tema del pago de las incapacidades médicas, quién se las debe pagar, en qué porcentaje, y más adelante volvemos nuevamente a este punto donde vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando nos niegan el pago de las incapacidades médicas o también cuando se niegan a expedirnos las incapacidades médicas. Cuando se trata de incapacidad de origen común, la incapacidad médica, los 2 primeros días debe pagártelas el empleador. A partir del tercer día y hasta el día 180 debe pagarte la incapacidad médica, la EPS, a la que tú estés afiliado. Y a partir del día 181 y hasta el día 540 la incapacidad médica debe pagarla el fondo de pensiones. Esto, repito, tratándose de incapacidades médicas de origen común, es decir, por accidente de origen común o por el diagnóstico de una enfermedad de origen común que me limite funcionalmente. Si el médico que me trata considera que debo estar incapacitada, pues debes pedir un certificado de incapacidad médica que se presenta a la empresa con los soportes requeridos, generalmente la epicrisis de la historia clínica, y con esto se debe tramitar el pago de la incapacidad médica. Si la incapacidad es de origen laboral, es decir, por el diagnóstico de una enfermedad de posible origen laboral o por un accidente de trabajo, pues esta incapacidad médica debe pagarla a la administradora de riesgos laborales y en este caso debe pagarla al 100% del salario que tú devengas. En el caso de las incapacidades de origen común que les estaba comentando ahorita, ya no es el 100%. Los primeros 180 días, 90 días se liquidan al 66.66% y a partir del día 91 en adelante se liquida el 50% del salario. ¿Qué pasa cuando una persona devenga un salario mínimo legal vigente? ¿También me liquidan las incapacidades al 66.66% o al 50%? No. En este caso hay una excepción y ya les voy a comentar. Cuando las personas devengan un salario mínimo, la Corte ha dicho que nadie, o incluso constitucionalmente se dice que nadie puede devengar menos de un salario mínimo legal vigente. Es decir, que si tu incapacidad a la hora de aplicar estos porcentajes da por debajo del salario mínimo legal vigente, siempre tu incapacidad debe ser reajustada al salario mínimo legal vigente. Es decir, no puedes recibir menos del salario mínimo legal vigente. Si, por ejemplo, tu salario son 2 millones de pesos, y estás en el mes 4 de incapacidad, quiere decir que te estarían liquidando el 50%. Al liquidar el 50%, pues te daría 1 millón de pesos como pago de incapacidad médica. Pero como no se puede devengar menos de un salario mínimo legal vigente en Colombia, deben reajustarte esa incapacidad al salario mínimo. De tal suerte que estos porcentajes de los que les estoy hablando aplican solamente para las personas que ganan salarios muy altos. Y ganando por encima del salario mínimo, en el evento de que al aplicar el porcentaje de menos del salario mínimo, siempre se debe reajustar el salario mínimo para que lo tengan súper claro, porque he tenido casos aquí de personas que nos consultan y resulta que las empresas, yo no diría que por desconocimiento, eso a mí realmente me parece más mala fe, porque es un tema muy básico que cualquier empresa que tenga 1, 2, 3 empleados debe conocer. Pero he tenido casos aquí donde las personas reclaman porque la empresa les está pagando solamente medio salario mínimo, o sea, le están aplicando, por ejemplo, ya después del cuarto mes, después del tercer mes, en el cuarto mes les está pagando el 50% de la incapacidad médica, es decir, en un mes de salario, en una incapacidad de 30 días, les está liquidando 700 y pico mil de pesos en salario y eso no es correcto. Así que es importante que tengan clarísimo que la incapacidad médica nunca puede ser inferior al salario mínimo. En el caso de las incapacidades médicas de origen laboral, siempre va a ser el 100% del salario. ¿Qué pasa? Lo que les decía hace un momento, ¿qué pasa cuando me niegan el pago de la incapacidad médica? Pues yo puedo acceder a un procedimiento corto que se llama, o muchos de ustedes conocerán o habrán escuchado hablar de la acción de tutela, para pedir la protección de mis derechos fundamentales. En este caso, ¿cuáles son los derechos fundamentales que están siendo vulnerados? Pues básicamente el derecho al mínimo vital, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, y es importante que tengan claro, como les decía hace un momento, lo fundamental que resulta hacer como una buena argumentación a la hora de exponer los hechos. Es decir, de poderle demostrar al juez con documentos y con pruebas testimoniales si es preciso, aunque digamos que en una acción de tutela no es como la instancia, pero a veces puede suceder que el juez llama testigos para validar la información. Pero si tengo una suficiente o buena prueba documental para
elevar esta acción constitucional y pedir la protección de mis derechos fundamentales, como es el mínimo vital, el pago de mi salario, con toda seguridad esta acción constitucional va a prosperar en favor tuyo. ¿Qué hacer cuando el médico que me trata no quiere expedirme más incapacidades médicas porque seguramente ya han superado los topes? Al interior de las entidades hay, digamos, unas políticas internas que impiden, no obstante, pasando por encima de lo que dispone la ley, pero al interior de esas entidades hay unas políticas de expedición de incapacidades médicas, es decir, expedimos incapacidades médicas hasta el día 180 y de ahí para allá hay que buscar la forma de no expedir más incapacidades médicas, se postergan las citas, no hay agenda, el médico especialista que atiende o expide la incapacidad médica no está. Bueno, en fin, hay 50.000 razones para que posterguen este proceso, de tal suerte que muchas veces se dejan de expedir las incapacidades médicas a una persona que verdaderamente lo está necesitando. ¿Qué recomiendo en estos casos? Señores y señoras, quien esté pasando por esta situación, busquen un concepto médico particular. Busquen un concepto médico particular y si es preciso, la expedición de una incapacidad médica particular se radica ante la entidad, la EPS, para que le transcriba la incapacidad médica, y si se niegan a transcribírsela, pues procedería la acción de tutela, la acción constitucional contra la entidad. Uno, porque está desconociendo su situación médica, está vulnerando sus derechos fundamentales, está negándose a expedirle la incapacidad médica, pero además está negándose también a transcribirle la incapacidad médica porque lo obligó a asistir a una consulta médica particular en vista de que o no lo quieren atender o no le quieren expedir las incapacidades médicas, en fin. Señoras y señores, hay camino para hacer valer los derechos, para hacer respetar los derechos, para no permitir que el sistema de seguridad social pisotee sus derechos. Lamentablemente pasa muchísimo con ese tema de las incapacidades médicas, con el tema de los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral tendiente a una pensión de invalidez, con el tema de reconocimiento del origen de las enfermedades. Hay una violación de derechos continua y permanente, pero la ley existe. Las normas que protegen tus derechos existen, solo que tú la desconoces. Por eso es importante que consulten un abogado. Si no saben qué hacer, si no saben qué camino tomar, si no saben a quién dirigirse, consulten abogados. Hay abogados que atienden con la consulta gratuita, la primera consulta, como nosotros. Aquí en Chacón Abogados atendemos la primera consulta, es totalmente gratis, y más todos estos temas que tienen que ver con derecho laboral y seguridad social, atendemos gratis, no le cobramos la consulta por asesorarlo, por revisarle sus documentos. Bueno, quienes me siguen, quienes ya me han contactado, quienes ya he atendido, saben que no les cobramos por la primera consulta, que los revisamos, nos contactamos telefónicamente, o si están aquí en el departamento del Valle del Cauca y se les facilita venir hasta la oficina, les atendemos gratis, no les cobramos, les revisamos sus documentos y les decimos sin ningún compromiso, ¿es procedente o no es procedente? Ya si el caso es procedente y la persona quiere que nosotros le representemos, pues ahora sí fijamos una tarifa de honorarios. Ahora sí vamos a contarles cómo les vamos a cobrar, que normalmente, usualmente es a cuota litis, es decir, contra resultados favorables. Usted nos da el poder para representarlo, nosotros lo representamos, sacamos adelante su caso, y cuando usted le reconozca en lo que sea que estemos peleando, su pensión de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, su accidente de trabajo, la indemnización por incapacidad permanente parcial, sus incapacidades, su reliquidación de su pensión, lo que sea que le estemos peleando, cuando ya a usted le reconozcan su derecho, en ese momento usted nos va a pagar unos honorarios. Es decir, ni siquiera para empezar a trabajar para ustedes vamos a pedirle dinero por delante, porque entendemos que todas las personas que están pasando como estas situaciones, que no le pagan las incapacidades, que tienen una condición médica, que sufrieron un accidente de trabajo, que los echaron del trabajo, que están bajo un tema de acoso laboral, son personas que generalmente no tienen de pronto para pagar una cuota alta de honorarios para empezar. O sea, necesitan un resultado, y a partir de ese resultado pueden reconocer el trabajo del abogado, porque seguramente no tienen las condiciones económicas. Entonces nosotros aquí en Chacón Abogados entendemos esa situación, así que si tú tienes un caso donde no te están pagando las incapacidades médicas, no temas buscarnos o buscar un abogado, porque sé que hay muchos que no cobran una consulta para empezar, que te revisan los documentos sin cobrarte, ¿sí? No temas buscar un abogado, porque muchas veces ustedes se limitan a buscar un abogado, a pedir una asesoría, porque de una están pensando es que me van a pedir 3 millones para empezar, 4 millones para empezar, y yo de a dónde voy a pagar eso, no tengo ni para comer, mucho menos voy a sacar 3 millones o 4 para darle a un abogado en este momento. Entonces, no siempre es así, no todos los abogados cobran esas tarifas altísimas para empezar.
Aquí en Chacón Abogados no se las cobramos. Aquí en Chacón Abogados primero te atendemos, primero te escuchamos, primero validamos si tu caso es viable y luego sí te decimos con total sinceridad, no podemos llevarte tu caso porque no vemos por dónde podamos ayudarte, y sí, te podemos llevar el caso, nuestra tarifa es tanto, nos pagas al final cuando tengamos resultados favorables para ti. Así que, señoras y señores, ya saben, si la empresa por la que estás vinculado no te está pagando las incapacidades médicas, alegando que la EPS no le paga, no es tu problema. La empresa debe tramitar el pago de las incapacidades médicas. Además, date el espacio y el tiempo también para corroborar que eso sea así, porque en varias oportunidades, rectifico al decir muchas porque no es así, pero en varias oportunidades ha sucedido que la empresa omite pagar las incapacidades médicas al trabajador alegando que la EPS o el fondo de pensiones no se las está pagando, y resulta que hemos pedido el reporte a la EPS o a la empresa y resulta que la EPS o el fondo de pensiones sí le está girando el pago de las incapacidades a la empresa y la empresa se está quedando con el dinero. Hemos tenido esos casos. O sea que es importante siempre corroborar directamente con la EPS o con el fondo de pensiones o con la administradora de riesgos laborales. ¿Quién te paga las incapacidades médicas posteriores al día 540? Sabemos que a partir del día 1 en los 2 primeros días los paga la empresa, que a partir del día 13 hasta el día 180 lo paga la EPS y que a partir del día 181 hasta 540 debe pagarlos el fondo de pensiones, ¿sí? Y que tratándose de incapacidades de origen laboral, pues a partir del día 1 en adelante lo paga la administradora de riesgos laborales. Pero ¿qué pasa cuando llego al tope de 540 días de incapacidad? ¿Quién me sigue pagando? Porque suele suceder que si estoy en un tema de origen, en un proceso de calificación de origen común, pues el fondo de pensiones me dice hasta el día 540 le pago yo, de ahí para allá remítase a su empresa, remítase a la EPS, pero yo no le sigo pagando. Señores y señoras, esto depende mucho del concepto de rehabilitación integral. Si se supone que cuando cumplas entre 120 y 150 días, debe emitirte un concepto de rehabilitación integral, la EPS, y remitir tu caso a fondo de pensiones cuando se trata de enfermedades de origen común. Y dependiendo de ese concepto, el fondo de pensiones o debe proceder a calificar la pérdida de capacidad laboral o debe seguirte pagando las incapacidades médicas. En cualquiera de los dos casos, concepto de rehabilitación integral favorable o desfavorable, el fondo de pensiones debe pagarte las incapacidades médicas hasta el día 540. El tema es qué pasa con las incapacidades médicas a partir del día 540 hacia adelante. Entonces, si mi concepto de rehabilitación integral es favorable, el caso debe regresar a la EPS, quien debe seguir pagando las incapacidades médicas, ¿sí? Y si mi concepto de rehabilitación integral es desfavorable y estoy en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y todavía no existe un dictamen, pero el médico me sigue incapacitando, pues las incapacidades médicas debe seguirlas pagando el fondo de pensiones. Así que no te dejes echar cuentos si te dicen que no es el fondo quien debe pagar, porque el fondo de pensiones puede seguir pagando las incapacidades a partir de 540 días, dependiendo del concepto de rehabilitación integral. O la EPS también puede seguir pagando las incapacidades posteriores al día 540, dependiendo el concepto de rehabilitación integral. Ya saben, favorable, regresa a la EPS y sigue pagando la EPS, desfavorable, continúa fondo de pensiones y sigue pagando fondo de pensiones la incapacidad médica. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en un proceso de rehabilitación y ya superé ese día 120, 150 que habla la norma y no me emiten el concepto de rehabilitación integral? Total que llega el día 180 y la EPS dice no te puedo seguir pagando incapacidades médicas porque mi responsabilidad es hasta el día 180, pero resulta que la EPS tampoco te ha emitido el concepto de rehabilitación integral. En consecuencia, pues no puede enviar el caso al fondo de pensiones porque al fondo de pensiones se envía el caso con el concepto de rehabilitación integral, si no el fondo de pensiones no te va a recepcionar los documentos. En ese caso, si ha habido negligencia en la emisión y demoras y retardos en la emisión del concepto de rehabilitación integral para que tu caso sea enviado al fondo de pensiones, entonces la EPS debe seguir pagando las incapacidades médicas hasta que emita ese concepto y remita el caso al fondo de pensiones. Entonces ya saben, entre el día 120 y 150, la EPS debería tener ya ese concepto de rehabilitación integral y estar remitiendo el caso al fondo de pensiones para que comience a pagar las incapacidades a partir del día 181. Pero si no lo hace, la EPS deberá seguir pagando las incapacidades médicas de manera indefinida hasta que emita el concepto de rehabilitación integral. Tratándose de los eventos de origen laboral, ya saben, ARL paga las incapacidades médicas al 100% desde el día 1 hacia adelante hasta el momento que
se emita el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y se defina si tienes derecho a una pensión de invalidez o si tienes derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial. Si te interesó este tema, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más contenido similar. Recuerda que nosotros somos Chacón Abogados, especialistas en pensiones, en derecho laboral y seguridad social, expertos en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de origen de enfermedad. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1241, oficina 401 del edificio Seguros Bolívar, en la ciudad de Cali. Nuestro PBX 602-650-4477 y nuestros números de WhatsApp 310-385-1505 y 317-516-5318. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.